Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Voy a hacer un video así urgente, llamémoslo, porque tenía pensado hablar de esto, pero mejor hablarlo ahora y ver si finalmente ocurre. Y es que ayer el mismo Ed Boon publicó que quizá hoy, no lo confirmó, pero que quizá hoy iba a estar el tráiler de Noob Saibot. Y así que bueno, voy a hablar de un tema que puede que ocurra ahí, porque si sigue lo mismo que hicieron hasta ahora, mostrarán parte de la historia, entonces puede que hablen de este tema que voy a hablar ahora, que no es otro de una nueva hermandad. Como sabemos, anteriormente Noob Saibot estaba en la hermandad de la sombra. Bueno, ahora en los videos que vimos hasta ahora, incluso desde el primer tráiler que nos mostraron en Chaos Reigns, pudimos ver que hay una especie nueva de enemigo. Si bien tenemos los típicos minions de Havik, que son estos todos con los pelos de colores, los trajes y todo, estos tenían cicatrices. Pero ahora hay otros enemigos nuevos que, si bien están, como digo, desde el tráiler de presentación de Chaos Reigns, se hicieron más evidentes en el video de gameplay de Sector. Y ahora se los voy a mostrar para que vean de qué estoy hablando, qué enemigos. Bueno, acá tenemos el tráiler de Sector y vamos a ir a esta parte donde está la pelea. Una de las peleas. Vamos a bajarle un poco la velocidad. Y vamos a ver como en esta parte de la pantalla están Raiden, acá lo vemos, Raiden peleando contra un enemigo que viene con Havik. Y bueno, quizá en esta imagen no se vea bien, pero como que el enemigo tiene como manos o brazos ahí en el cuerpo. A ver, bueno, ahí quizá no se note tanto, pero acá está otra vez. Hay otra escena donde podemos verlo mucho mejor, más en primer plano. Déjenme un segundito que la busco y se los muestro. Bueno, ahora lo vamos a ver en esta escena. Hay una pelea que acá lo vemos más en primer plano y vemos como hay una especie de mano ahí agarrándose del propio brazo del enemigo, y acá tenemos otro bracito más. Em, si bien estos pudieran ser unos enemigos normales, lo que llama la atención es esta especie de deformidad que tienen, que no es un solo enemigo, sino que ya lo vimos en varias escenas que tienen así, ¿no?, la misma especie de deformidad, llamémoslo, ¿no? Por eso digo, acá vemos a otro, vemos como que lo está abrazando. Por eso digo que quizá esto puede estar relacionado con una nueva hermandad, como una especie de la hermandad de las sombras. Y ahora le paso a explicar por qué. Si bien cuando tuvimos el tráiler de Chaos Reign, el primero, acá lo tengo, voy a silenciarlo, pudimos ver a Noob Saibot y vemos que él tiene una manito acá. Inicialmente no lo vimos porque no era, había muchas cosas en pantalla y no, como que no resaltaba. Nos dimos cuenta la mayoría de esta mano por el render que pusieron en la página web, donde está todo más iluminado y con un Cybot y la mano ahí en primer plano. Volviendo al tráiler pudimos ver cómo acá tiene como nos muestran como una fatalities, ¿no? Y vemos cómo son manos que vienen desde abajo y se lo arrastran al oponente, y la otra, que está también más adelante, también es lo mismo. Vemos como son manos
que descuartizan al oponente. Yo creo que todo esto está relacionado con esa mano que lleva Noob Saibot. Y quizá esto sea una especie de nueva hermandad que forma. Y los minions esos formarían parte, no sé, digo yo, de esta hermandad de Noob Saibot. Donde él sería el jefe y el que con esa mano que tiene ahí colgando es el que logra dominar a todas estas fuerzas oscuras, llamémoslo. Pero bueno, ahí no termina todo porque hay un detalle curioso en el script que ahora se los voy a mostrar. Y es que tenemos a Liu Kang Brotherhood. O sea, vamos a tener una versión de Liu Kang perteneciente a una hermandad. Bueno, ya veremos, ¿no? Por eso quería hacer esto antes del tráiler, para ver si quizá tengamos el primer vistazo de este Liu Kang, y si efectivamente esa hermandad es como una especie de la hermandad de la sombra o así de los mutantes. Vemos como la emperatriz Tanya tiene un diálogo, acá faltan líneas, está hablando con alguien, pero tu hermandad no, hasta el momento como que no impresiona. Por eso vamos a ver si quizá tengamos el primer vistazo en buena calidad de la emperatriz Tanya, que está hablando con un Saibot. Y también quizá podamos ver a Liu Kang en su versión hermandad. Así que bueno, eso es lo que quería hablarlo. Y sobre todo, ya hace tiempo que cuando me puse otra vez con el script, noté esto. Esta es la única vez que aparece en la versión esta de Liu Kang Brotherhood. O sea que no va a tener una relevancia en la historia, pero claro, será parte como de esa hermandad y lo mostrarán ahí a Liu Kang. Pero bueno, quería comentarlo antes de que saliera el tráiler de Noob Saibot y ver si finalmente algo de esto que tenía pensado ya hace varios días tiene sentido o no, o simplemente son estos deformes, son parte del ejército de Javi solamente, pero tienen una deformidad. Así que bueno, eso es todo lo que tengo por hoy y nos vemos en el próximo video.